El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había convocado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaban. Acercándose, Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Señor, que nos alegras en esta fiesta en que te podemos celebrar a ti. Un solo Dios en tres personas. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones para poder profundizar la belleza del amor y la fuerza de tu fuego que enciende y que guía los corazones y la historia al abrazo. Amén. Hace poquito celebrábamos la Pascua de Jesús y tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. El Padre envía al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo por amor. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y el Padre y el Hijo entregan el Espíritu Santo, que celebramos el domingo pasado en Pentecostés. Y por eso, con razón, después de celebrar la entrega del Hijo, el Padre que da al Hijo, el Hijo que se entrega y los dos que mandan el Espíritu Santo, la Iglesia quiere celebrar hoy la fiesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas. ¿Por qué? Porque Jesús manda, bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otro lado, comenzamos la celebración diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero de los mandamientos, Jesús dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se combina un solo Dios con tres personas? Y es difícil de combinar. Yo iba de chico a una parroquia de curas agustinos y hay una leyenda de Agustín Agustín era un genio, un santo y un genio, siglo V. Y tratando de comprender el misterio de la Trinidad, caminaba por allá por la orilla del mar Mediterráneo. Vivía en Tagaste, en el norte de África, y vio un nenito que estaba haciendo un pozo y con un caracolito sacaba agua del mar y la llevaba al pozo. ¿Qué está haciendo? Dice: voy a vaciar el mar, ¿no? Y San Agustín siguió caminando diciendo: pobre nene, no sabe que no puede vaciar el mar. Y ahí Dios le ilumina y dice: vos te das cuenta que el nene no puede vaciar y vos pretendés vaciar en tu cabecita lo que es. Y gracias a Dios, con eso terminaba la predicación de Santísima Trinidad. Entonces no podemos hablar de la Trinidad y ahí terminaban, y todos nosotros nos quedamos contentos porque ahí terminaba el sermón. Lamentablemente yo no les voy a terminar ahí el sermón, sino que voy a seguir. La Trinidad, un solo Dios y tres personas, no es un teorema para resolver. No es X, Y a ver cómo combino Y, X, Y para saber cuál es X. Aunque el cuerpo no sepa cómo funciona el corazón y cuáles son los vasos que llegan a todas las puntas del cuerpo, el corazón late igual. Y todo el cuerpo está vivificado por eso. De alguna manera así es la Trinidad. Aunque no la comprendamos, es el centro de nuestra vida y el centro de la vida de la historia. ¿Por qué? Porque es Dios mismo.
Es Dios mismo que se nos da y que se nos revela y que guía a todos hacia su plenitud, que es el mismo. Y para poder entrar un poco en este misterio, también nos ilumina San Juan. Y él dice, cuando el discípulo amado está a los pies de la cruz y ve a Jesús entregar su vida, dice, Dios es amor. Dios es amor. Dice en la carta, en esto como hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Y por eso dice después, Dios es amor. ¿Y a quién ama Dios? A todos. A todos. ¿Y a los papás de ustedes también? ¿Y a los abuelitos? ¿Y a los tatarabuelitos? Bueno, está bien. El ser humano, es decir, el Homo sapiens, existe desde hace unos 150.000 años, más o menos. Y antes que no hubiera el ser humano, ¿a quién amaba? ¿Quién? A todos. ¿Quiénes son todos? Dice el Papa Benedicto, decía, seguramente Dios amó mucho a los dinosaurios, porque los dinosaurios existieron 70 millones de años. Nosotros, el ser humano tiene 110.000 años más o menos. Y los dinosaurios existieron 70 millones de años. Se ve que Dios los debe haber querido mucho. ¿Desde cuándo Dios es amor? Dios no es amor solamente cuando ama al ser humano o antes. La vida en la tierra tiene 3.500 millones de años. ¿Alguno de ustedes estaba ahí? ¿Los más viejos? Y según los Lemaitre era un cura jesuita, que es un genio, y que él no fue el que descubrió el Big Bang. El Big Bang se lo atribuyó una vez irónicamente, diciendo, sí, claro, la cosa fue un Big Bang, como una explosión. Y después quedó esta teoría del Big Bang de Lemaitre, que según esta teoría, el mundo habría empezado hace más o menos 14.000 millones de años. ¿Y antes a quién amaba Dios? Yo tengo tiempo, así que mientras yo espero, estoy en mi casa, así que antes a quién amaba. Dios es amor eterno, pero no hay amor si no hay alguien a quien amar. Entonces, Dios es uno, pero no es solitario. Entonces, los antiguos tenían una expresión lindísima para describir este Dios uno, pero que no es solitario, y hablaban de la perijóresis. Yo les enseño palabras raras que después, cuando uno venga a confesarse conmigo, le voy a preguntar a ver si se acordó de esa palabra, si no, no le doy la absolución. Es un chiste, por si acaso. Y ese perijóresis es la danza de Dios. Dios se entrega, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y en ese amor es el Espíritu Santo, en el cual uno está en el otro y el otro está en ese a quien se entrega. Porque como dice también San Agustín, uno es el amante, uno es el amado y uno es el amor. Entonces Dios es una fuerza de amor que está en constante movimiento, eterno, feliz y pleno. Dios no tenía que crearnos a nosotros. La creación no es necesaria. La creación es fruto de la belleza y de la caridad de Dios, que quiere salir de sí mismo y entregarse y darse. Y entonces hace la creación y la historia. Y la creación y la historia, particularmente nosotros, Dios tiene una paciencia infinita. Si nosotros hiciéramos el paralelo entre los 14.000 millones de años que tiene la historia y la venida del ser humano, y si esos 14.000 millones de años fueran un año, el ser humano habría venido el 31 de diciembre a las 23:58. Fíjense la paciencia que tiene Dios para llegar a hacer su obra culminante. Y Dios lo hace para que nosotros entremos en esa historia de amor. Dios nos hace a nosotros participar de esa belleza. ¿Por qué? Porque Dios no queda solamente en el cielo, sino que se hizo hombre, y al hacerse hombre, toda la divinidad de Dios entra en nuestra historia, y entra en nuestra historia para conducir esa historia hacia su meta, que es el abrazo. Dios es abrazo eterno.
El Padre abraza al Hijo y el Hijo abraza al Padre, y ese abrazo es tan fuerte que es una persona divina, es el Espíritu Santo. Piensen en una persona a la que aman. No importa que no me digan. ¿Dónde querés que esté esa persona? ¿Dónde? Al lado. ¿Así? ¿Cuánto? ¿Así? ¿Junto? Sí. Sin embargo, por más juntos que estén, siguen siendo siempre dos. Y cuando uno ama, quisiera ser uno con el amado. Y Dios, que es Padre, que es Hijo, Jesús decía, como el Padre está en mí y yo en Él, hay una inmanencia recíproca. Ese es el amor de Dios que nos mete en nosotros, y por eso nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y lo que más queremos es la comunión. Claro, como tenemos nuestros ojos un poco heridos por el pecado, a veces buscamos la comunión en cosas que dicen, no era así. Y Dios hace la comunión con nosotros. Y no solamente hace la comunión con nosotros. Había una santa que se llamaba Santa Isabel de la Trinidad, que justamente decía, yo creo que encontré el cielo en la tierra, porque el cielo es donde está Dios y Dios está en mí. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos morada en Él. Entonces, Dios vive en la historia, pero Dios vive también en nosotros. Y al vivir en la historia, está conduciendo a la historia al abrazo. Porque si bien Dios es una fuerza que sale y que se expande, es también el abrazo que va haciendo conducir todo hacia Él. Nacimos de un abrazo. Nacimos del abrazo de Dios y nacimos también de un abrazo de nuestros padres. Y está sellado ese abrazo en nosotros buscándolo. Y hay veces que lo buscamos a tientas y se busca de maneras que uno dice, así no era. Pero estamos bien hechos y por eso buscamos ese abrazo. Y no solamente buscamos ese abrazo, sino que el Señor nos hizo a nosotros para que conociéndolo a Él fuéramos portadores de esa fuerza que abraza para todos nuestros hermanos. La Trinidad es ese corazón del mundo y de la historia que va haciendo caminar a la historia hacia el encuentro con Dios. Y Dios 1000 veces se abaja y nos dice a nosotros, ¿querés entrar en mi historia? ¿Querés ser instrumento de este abrazo y ser portador de la fuerza que abraza al mundo para que el mundo se salve? Y nosotros somos los brazos del Señor que podemos extender esa fuerza, que es la fuerza que salva. Y para eso no es que tengamos que ser extraordinarios. Dice el relato del Evangelio que acabamos de leer. Después de la resurrección, los 11 discípulos fueron al monte de Galilea donde Jesús los había convocado. ¿Por qué 11? No son 11, son 12 menos 1, porque siempre fueron 12. Y la tragedia de la traición y del suicidio de Judas marca a una iglesia que nace herida. Y es a esta iglesia herida que el Señor envía. No está esperando que sean, hasta cuando seas perfectito, así te envío. Hay veces que nos quieren recortar de tal manera que sea entrar en un molde. Gracias a Dios la iglesia nunca entró en un molde, porque el Señor no nos hace así. Y nos hace a nosotros portadores de esa belleza, de esa fuerza, de ese abrazo. Anhelamos ese abrazo, pero al mismo tiempo somos portadores de él. Y somos capaces nosotros de estirar nuestras manos y poder comunicar ese abrazo que es el único abrazo que salva, que es el abrazo de Dios que se entregó y se entrega permanentemente para que nosotros, como dice
la carta a los romanos que leímos, no recibimos un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace clamar, Abba, Padre. Y nosotros rezamos siempre el Padre Nuestro, pero somos conscientes también que vivimos en una sociedad que es huérfana. Y nosotros podemos tener esa fuerza para decirle, sos hijo, sos amado, sos amada. Entonces, la fuerza de la Trinidad no es simplemente para mirar al cielo y decir, mira qué lindo teorema 1 en 3. La fuerza de la Trinidad es el corazón del mundo y de la historia que Dios, metiéndose en nosotros, late para llevar adelante eso y nos hace a nosotros portadores de esa vida. En un momento Jesús se va a hacer presente en el altar, el Espíritu transforma la materia en Jesús y Jesús entra en nosotros y es el abrazo más grande. ¿Por qué? Porque ya no es Él junto a nosotros, sino que es Él en nosotros y nosotros en Él. Que el Señor abra los ojos del corazón para poder descubrir la belleza de lo que Él ya está haciendo en nosotros y la belleza de lo que Él nos invita a hacer con nuestra vida. Señor, que nuestra vida sea dejarnos poseer por Ti, para que, tomados por Tu fuerza, seamos para nuestros hermanos portadores de Tu belleza, de Tu amor y de Tu fuego que salva.